tal amigos? El día de hoy vamos a escuchar 3 historias 100% reales que me pasaron a mí. Te invito por favor a que te suscribas, actives la campanita para que seas el primero en ver los próximos videos. Comenzamos. Mi historia comienza cuando yo tenía 18 años aproximadamente. Yo vivía sola por cuestiones personales. Mi mamá no vivía conmigo. A mí siempre me ha gustado mucho esto de las historias de terror. Todo lo que tenga que ver con terror, videos, historias, siempre me ha fascinado. Entonces, en esa ocasión, ya adentrándome a la historia, en esa ocasión recuerdo que era en la noche, yo tenía, más bien yo estaba acostada en mi cama viendo la televisión, este aparato estaba enfrente de mi cama, yo estaba recargada en la cabecera y hubo un momento que entré como en estado de trance. ¿Por qué de trance? Porque y no es quedarme dormida, porque es muy independientemente de quedarse dormido a estar como en trance, porque yo de un momento a otro, cuando logro reaccionar, me doy cuenta que estoy sentada a la orilla de la cama, o a los pies de la cama, mis pies obviamente están en el piso, como cuando estás sentado en una silla, y yo estoy pues sentada así bien, conforme mi cama, alineada. Entonces yo estoy súper sacadísima de onda porque no sé ni cómo fue que llegué ahí, ni cómo fue que pasó, sino que al paso de los días fui recordando cosas, no claras porque por más que intenté no nunca pude recordar qué bien qué fue lo que pasó, pero yo recuerdo que estaba yo viendo la televisión y que estaba acostada. Realmente vi cómo entró una persona, como un hombre vestido de un pantalón de mezclilla con una camisa naranja de esas, de ese naranja chillón, de esos, de míramela de fuerza. Entró y yo, como si nada, como si lo conociera, se paró enfrente ahí de mi cama y fue cuando yo me senté, o sea, me levanté y me senté como así como cuando yo reaccioné. Pero estaba yo sentada y esta persona, este hombre, porque yo vi que no tenía cabello, lo vi como, como raro, era una persona morena. Y era como, les repito, como si me conociera. Empezó a preguntarme cosas y yo le contestaba naturalmente, o sea que eso es lo que a mí se me hace muy extraño porque él me preguntaba y después yo le contestaba. O sea, y por más que intento de recordar qué historias o más bien qué preguntas fueron las que me hizo y qué fue lo que yo contesté, no logro recordarlo y a mí se me hace muy impactante porque en el momento pues no me saqué de onda, pero después sí ya me dio como esa incertidumbre, ese miedo al no saber qué era. Entonces, siempre he tenido esa duda. Con los días, mi tía, mi familia más bien, son muy creyentes de las curaciones espirituales y todo eso en santería. Me llevaron con una señora que hace limpias y me dijo que había una persona que me estaba haciendo daño, que estaba buscando perjudicarme. En ese entonces, mi tía hizo que me limpiaran, que me quitaran toda esa mala vibra que tenía y esta señora me dio unas cruces que estaban bendecidas porque esa persona, esa cosa que me seguía, que con la que hablé, pues estaba ya como que todo el tiempo a un lado de mí, todo el tiempo conmigo. Entonces yo sentía esa desesperación de que todo el tiempo alguien me estaba viendo hasta cuando me metí yo a bañar, era esa sensación de que alguien me está viendo y pues volteas, ¿no? O sea, cuando te echas el shampoo no puedes ni siquiera cerrar los ojos porque sientes que te están viendo y es algo pues realmente incómodo. Entonces, en esa ocasión que me dieron eran 3 cruces, tenía yo que ponerlas al lado de donde yo dormía, una de un lado, del otro lado y una en los pies, de tal manera que quedara yo como protegida. Igualmente cuando me metí yo a bañar, ponían una en la puerta, otra en la ventana, para que no, para que yo tuviera mis protecciones, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo, esa sensación como que se empezó a quitar. Obviamente estuve yendo a tratamiento, curaciones de espirituales que me estaban llevando seguido para dejar de sentirme así, porque ya era
una frustración que yo sentía, ese miedo, porque todo el tiempo tenía yo miedo, ese ambiente pesado, todo el tiempo yo dejaba las luces prendidas, hasta tenía que dormir con la luz prendida a tal grado que, que yo, o sea, me moría de miedo. No, o sea, de verdad no lo puedo explicar el valor tan grande del 1 al 10, a lo mejor 10 en miedo. Em, a mí esta señora me dijo que tenía yo que dormir siempre con pijama, con un pantalón, o sea, aunque sea algo que, 2, 3 pijamas, o sea, algo que me cubriera, porque esa cosa, esa que me seguía, me estaba, pues queriendo hacer daño, ¿no? Em, sí, claro, con el paso del tiempo se fue quitando, el, se fue quitando, se desapareció ese como temor. Yo me salí de vivir de la casa de mi mamá, me fui a vivir a la casa de mis tíos para sentirme más segura y solamente así fue como yo empecé a sentirme tranquila, estable, mejor. Y esa es mi primera historia. Espero que les haya gustado. Comenzó cuando yo tenía 3 años. Mi abuelita me platicó en una ocasión que hubo un tiempo en que yo me despertaba llorando, que siempre señalaba a un lugar determinado y le decía que había alguien ahí, que eran unas nenas que se me quedaban viendo feo y que me querían agarrar. Ella, como es muy fiel creyente de todo lo esotérico, de la espiritualidad, limpias, todo lo que tiene que ver con ese tema, me llevó de inmediato con una señora que limpia. Esta señora le comentó que había 3 niñas que estaban alrededor mío y que me estaban molestando, que estas niñas eran de otro país, que se veía que eran de raza negra y que ellas habían muerto por hambre o por desnutrición, que relativamente viene siendo lo mismo, que ellas no podían alcanzar el descanso eterno y no tenían esa luz para poder llegar al cielo, y que lo que ellas querían en sí era mi bautizo, que con esa luz, con ese sacramento, ellas iban a poder alcanzar lo que ellas querían, que era la luz. Pero obviamente todo esto iba a ser a costa de mi vida. La única solución que le dio esta señora a mi abuelita fue que a las niñas se les endonaran unas misas para que así pudieran descansar eternamente y llevar sus almas a un templo para poder también darles la luz que ellas necesitaban. Y en el transcurso que se hacía todo este rollo, a mí me seguían pasando cosas en mi casa, me seguían molestando, y en una de esas me comenta mi abuelita que ella agarró un palo en una ocasión que yo estaba llorando y fue a pegar al lugar donde yo estaba señalando, que pegó tan fuerte que estaba diciendo tantas groserías que al día siguiente hasta le empezó a doler el brazo. Amaneció con un dolor insoportable. La curandera le había dicho a mi abuelita que era porque las niñas se habían enojado de que les estaba pegando y les estaba diciendo de cosas, y que ellas eso no lo iban a permitir. También la curandera le dijo a mi abuelita que se tenían que apresurar con el método que estaban haciendo para que se pudieran ir y descansar en paz, ya que yo ya había dejado de comer, ya me estaba yo poniendo amarilla y ya no podía dormir por las noches. Y si yo seguía así, en poco tiempo iba a perecer. En cuanto pasó todo esto de las misas y llevar a las niñas al templo, a mí se me quitó todo mágicamente por obra de arte, ya que los médicos nunca jamás pudieron descubrir qué era lo que tenía o por qué me estaba yo poniendo así. Esta señora le dijo a mi abuelita que me iban a dejar de molestar y sí, efectivamente me dejaron de molestar. Este es mi último relato y quiero compartir que no solamente lo viví yo, esta historia también la vivió mi abuelita, que en paz descanse. Yo contaba con tan solo 13 años y mi mamá tenía un mes de haber llegado de Estados Unidos. Ella traía a 2 gatitas con ella, que son muy importantes en esta historia. Recuerdo que yo vivía en la casa de mis abuelos. En el segundo piso había un cuarto grande donde mi abuelita y yo compartíamos recámara. Ella tenía su cama matrimonial de un lado y yo del otro lado en una cama individual. En medio nos separaba un pasillo como de 1 metro y a un lado de mi cama yo tenía un ropero como de niño, de esos que miden máximo 1,20 m, más o menos. Encima de ese ropero yo tenía una televisión pequeña y tenía unas cajitas musicales y cosas de cualquier adolescente. Recuerdo una noche que yo estaba durmiendo, estaba recargada de mi hombro izquierdo, tenía a la gatita, una de las gatitas que trajo a mi mamá, abrazada. Estábamos durmiendo. Mi abuelita estaba en su cama con una gatita negra y otro gato que teníamos ya tiempo atrás. Estaban durmiendo con ella. Esos 2 gatitos eran negros. Recuerdo cómo empecé a sentir un ambiente pesado. Yo me desperté porque ya no pude dormir.
empecé a sentir un ambiente muy, muy pesado y vi como de la puerta principal donde está la recámara, porque teníamos otra puerta que daba al baño, pero para entrar a la recámara esta puerta se quedaba abierta. Entonces vi como una sombra empezó a entrar, a caminar, y al momento que entras siempre está la cama de mi abuelita, o sea, siempre se ve primero la cama de ella y luego ya estaba la mía. Entonces vi cómo empezó a caminar esta sombra. Así como empezó a caminar, los gatos que estaban con ella se espantaron muy feo, brincaron. Bueno, uno de los gatos se esponjó tanto, o sea, y no lo dejó ni siquiera pasar. Así como caminaba esa sombra, así caminaba el gato, como impidiéndole que pasara hacia ella, que se acercara hacia ella. Entonces, la gatita que tenía ella también, otra, brinca hacia donde está el ropero de niño que les dije desde un inicio. Y yo me estoy percatando de todo porque tengo los ojos abiertos, estoy viendo cómo está caminando eso, cómo está como levitando, porque ni siquiera caminaba, levitaba. Y conforme iba avanzando el gatito, iba avanzando esa sombra. En una de esas el gato se esponja tanto que lo avienta, no sé cómo es la reacción que ellos tienen o la fuerza de atracción o realmente no sé, pero en el momento que se esponja esa cosa se va a dar a mi cama, lo avienta a mi cama. Y yo sentí una sensación así fría, horrible, que la gatita que yo tenía se bajó también súper esponjadísima. Y yo pues no me pude mover, por más que quería yo gritar, moverme, hablar. No, no sé, aunque sea moverme, no lo podía yo hacer. Estaba tan tiesa, podría decirse, que no podía yo moverme. Entonces, esa cosa a mí no me hizo nada. Iba tras mi abuelita. A mí lo único que me hizo fue que yo sentí como me vio, o sea, yo no le pude ver la cara, pero yo sí sentía esa sensación de que te estaba viendo, de que me estaba viendo, y vi cómo me dio un beso, o sea, sentí como me tocó con sus labios fríos, me dio un beso y se fue, así como llegó, se fue. Eh, También faltó mencionar que mi gata, la que brincó al ropero, la de donde estaba el mueble del niño, al momento que esa gatita brincó se empezó a escuchar una canción. Y recuerdo que en ese entonces se había puesto mucho de moda la canción de Sigue a la morsa o Obedece a la morsa, algo así. Esa canción de Witsi Witsi Araña, pero en versión ardilla, muy, muy rápida. Empecé a escucharse. Yo en mi cabeza la escuchaba, o sea, la escuchaba esa canción y más era mi trauma, en ese momento era más mi trauma por todo lo que estaba yo viviendo. Entonces, vuelvo a repetir, así como llegó esa cosa, esa sombra se fue. Entonces, al cabo de 5 minutos yo me pude volver a mover. Mi abuelita yo creo que no hizo tanto ruido o más bien trató de no espantarme o levantarse porque pues ella sabía que yo era muy asustadiza. Entonces, al día siguiente yo le comento todo lo que me pasó a mi mamá y pues no me creyó. Mi abuelita escucha y dice que sí era cierto, que ella también lo sintió y lo vio, pero que ella tampoco en ese momento pudo moverse. Entonces, al día siguiente, les vuelvo a decir, mi mamá me, me tiraba de la loca, me decía que estaba yo mal, que estaba yo inventando, que quería asustarla, pero pues no, es algo que yo viví y que mi abuelita también lo vivió. Y mi abuelita, lo más curioso aquí, fue que ella también escuchó esa canción que yo escuché cuando la gatita brincó. Y no era la canción de la cajita musical, porque esas son muy diferentes a la canción que yo escuché. Y así como yo se la describí, mi abuelita también me la describió. Entonces estábamos impactadas porque es algo que las dos hayamos vivido, que realmente a mí me asustó muchísimo y fue una también de las experiencias más fuertes que he tenido, entonces no me puedo explicar, es algo increíble, no fascinante ni emocionante porque en el momento que te está pasando es terrorífico, o sea, es escalofriante, entonces jamás en la vida se le va a decir a nadie. Espero que les haya gustado esta historia. Eso fue todo por hoy, amigos. Si te gustaron estas historias 100% reales, por favor te invito a que le des like, que te suscribas y que actives la campanita. Si tú tienes una historia la cual quieras compartir con fantasmagóricos relatos, por favor te invito a que vayas a la descripción de este video. Ahí aparece el correo electrónico al que tú te puedes contactar para enviarme tu historia. Gracias.